En esta tarde que vamos a participar de la cena del Señor, es inevitable que tengamos que examinarnos a nosotros mismos. Jesús lo hizo en la primera vez que cenó con sus discípulos antes de partir, y los hizo examinarse a sí mismos. ¿Recuerdan cuando Él les dice: uno de ustedes va a traicionarme? Y esas palabras hicieron que ellos empezaran a cuestionarse a sí mismos. ¿Será que yo soy capaz? ¿Será que yo soy el que va a traicionarlo? O sea, el Señor en la primera cena hizo que ellos se examinaran a sí mismos. El apóstol Pablo, cuando habla de la cena del Señor, también en 1 Corintios 11, también le dice a los corintios que nos examinemos para no comer el pan y beber la copa indignamente, dice Pablo. O sea, en el contexto de la cena del Señor, necesitamos examinarnos. Pablo dice: porque si comemos indignamente, hay algunos enfermos y algunos ya no están con nosotros, entre los vivos, ¿verdad? Ya duermen, es lo que Pablo dice. Amén. Así que es lo que tengo yo escrito aquí, que Dios en esta tarde nos dé una revelación fresca, un discernimiento por su gracia para ver tal como somos, sin dejarnos o sin seguir dejando que nuestro corazón nos engañe. La Biblia lo dice, ¿no? Que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién podrá entenderlo? ¿Quién podrá saber cuán profundo es y cuánta perversión hay ahí dentro de nuestro corazón? Solo una revelación fresca del Señor lo puede hacer, y eso es algo que necesitamos, hermanos. Amén. No queremos andar caminando por la calle, tal vez con algo roto en la ropa y sin darnos cuenta, ¿verdad? Y todo el mundo lo ve, pero nosotros lo ignoramos. Es una bendición que Dios revele lo roto, lo sucio, lo perverso que hay en nuestros corazones. Amén. Pero para aceptar lo que el Espíritu Santo nos muestra o nos muestre de lo que somos, vamos a necesitar humildad. ¿Ok? Vamos a necesitar humildad. Hay veces que hay hermanas que se dan cuenta que otra hermana tiene tal vez algo malo en su vestido, algo roto, algo que no está bien, y les da, pero pánico ir a decírselo, porque sienten que si se lo dice, esa persona, en lugar de decir: ay, muchas gracias, no me había dado cuenta, en lugar de eso va a enojarse. Necesitamos humildad para aceptar cuando el Espíritu Santo nos señale y nos revele lo que somos, hermanos. Amén. Humildad es sentirnos pequeños, porque somos pequeños. Amén. Humildad es reconocer que somos indignos, pero porque somos indignos en realidad. No es voy a pretender que soy pobre, si nos acercamos al Señor como mendigos, porque es lo que somos en realidad. Somos mendigos delante del Señor. Amén. Porque somos indignos. Es sentirnos y declararnos pecadores, porque somos pecadores. Si hay alguien aquí que diga: no, yo no soy pecador, la Biblia dice que hacemos a Dios mentiroso, ¿verdad? Es venir ante Él como pobres, hermanos,
porque en realidad delante somos pobres y necesitados. Amén. Y cuando nos vestimos de humildad, entonces nos estamos poniendo un manto de oración. Porque la humildad, hermanos, es la que sostiene una vida de oración. Si no tenemos una vida de oración, si no oramos, es porque no tenemos humildad. Son cosas inseparables. No puede existir alguien humilde que no ora, ni puede existir alguien que es una persona de oración pero que no sea humilde. Eso no existe. Son cosas que no se pueden separar. Ni el orgullo ni la vanidad pueden orar, ¿verdad? Si estamos con esas características en nosotros fluyendo, vanidad, orgullo, esa persona no puede orar. Y humildad en realidad no es solo tener falta de orgullo y falta de vanidad. Solo con que tú digas, no, yo no soy orgulloso, ni hay vanidad en mi vida. Eso no es solamente lo único que significa ser humilde. Porque ser humilde, hermanos, y una oración con humildad, es una oración que en realidad sube delante de la presencia del Señor. Pero una oración sin humildad no tiene poder. Amén. No tiene poder. Es la oración que asciende con poder. Es aquella oración que viene de tener una baja estima de nosotros mismos y de nuestros derechos. Así como la mujer sirofenisa, ¿verdad? Su oración fue súper eficaz. El corazón de Jesús, de Dios, no pudo resistir. Cuando él vio tal humildad, tal reconocimiento de esa persona, reconocer que no era nada, que en realidad era pobre, que en realidad era una necesitada, que en realidad era indigna, que en realidad no tenía derechos. Cuando ella mostró eso, Jesús dijo, basta, que te sea hecho lo que quieres. Amén. Esa oración va a llegar delante del Señor, la de una persona que reconoce eso, ¿verdad? O sea que la humildad no ignora lo que en realidad nosotros somos, hermanos. La humildad nace de ver a Dios y de ver su santidad. Y cuando vemos a Dios y su santidad, entonces es cuando vemos que estamos tan lejos de Dios, ¿verdad? Y de su santidad. Que es como Isaías 6 es un ejemplo, ¿verdad? Imagínense, el gran profeta de Dios, ¿verdad? Isaías. Ve al Señor, capítulo 6 de Isaías, ve al Señor en su trono. Y cuando ve la gloria de Dios, la santidad de Dios, Isaías pudo ver cuán inmensa era la distancia, infinita la distancia entre lo que soy y lo que Él es. Ahí nace la humildad. Por eso necesitamos una revelación del Señor, ¿verdad? Una revelación fresca de lo que somos. Amén. Y el Señor lo hace de varias formas, a veces con un milagro, a veces con una palabra, a veces una revelación de su gloria, a veces hasta puede ser cuando fallamos. Cuando Pedro vio lo que Jesús hizo con los peces después de haber estado pescando toda la noche y no haber agarrado nada, ¿recuerdan? Eso fue para Pedro, fue suficiente, una revelación ahí de, este no es una persona común y corriente, ¿verdad? Pedro no tenía una revelación ahí de que Jesús era Dios, pero él pudo ver ahí que él venía de Dios y cayó postrado y le dice, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Hermanos, si nosotros llegamos a ese lugar
después de una revelación de lo que somos, yo les digo, no hay un lugar más hermoso y bello, porque es ahí donde el Señor está. Ahí es donde el Señor va a encontrarnos. Amén. En la humildad hay una total ausencia de orgullo. Ahí en la humildad no hay autoalabanza, sino todo lo contrario. El humilde está dispuesto a alabar a otros, a alegrarse de la bendición de otros. Ese es el humilde, ¿verdad? No hay cero orgullo en su corazón. No busca los primeros lugares ni los puestos más altos. El humilde prefiere los lugares bajos donde pueda pasar desapercibido. Le tiene temor a los aplausos. ¿Cuántos le tienen temor a los aplausos? Tal vez alguien va a decir, sí, yo sí, ¿verdad? Pero por dentro, cuando promueven a otro y a ti no te promueven, ¿qué sientes? Sientes ahí adentro algo así como que, ¿por qué a mí no me aplauden, verdad? No, el humilde le tiene temor a los aplausos, estima las virtudes de otros, excusa sus faltas con suavidad y perdona sus injurias. El humilde es pobre en espíritu y manso en su comportamiento. Amén. En Lucas 18, hermanos, si usted quiere acompañarme allí, encontramos la parábola del fariseo y el publicano cuando fueron al templo a orar. Y esa parábola, bueno, yo no sé si es parábola o fue una historia real, ¿verdad? Pero Jesús es un mensaje de Jesús. Lo cierto es que es un mensaje corto de Jesús, pero contundente sobre la humildad, por un lado, y la autoalabanza, autoestima, por el otro. Lucas 18, si leemos versos 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Bueno, aquí aclara que es una parábola, ¿verdad? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces encontramos aquí el fariseo y el publicano en el templo. Si lo trasladamos a aquí a la iglesia, ¿verdad? Los dos están dentro de la iglesia, orando. El fariseo, entregado a la vanidad y envuelto en sí mismo, solo veía sus propias acciones de autojusticia. Le enumeraba, le sacaba una lista al Señor, ¿verdad? De todas sus virtudes, como vimos ahí, ¿verdad? Yo hago esto, no hago esto, no hago el otro. Y despreciaba al publicano, que se mantenía lejos. Este fariseo se exaltó a sí mismo, se entregó a la autoalabanza. Solo importaba a él. Amén. Él sentía como que él era el centro, ¿no? Pero dice la Biblia que él se fue sin ser justificado, condenado y rechazado por Dios. Eso es lo que está enseñando la parábola. El publicano, él no miraba nada bueno en sí mismo.
Él lo único lo que sentía era un gran peso al ver que no había nada bueno en él, que estaba totalmente lejos de cualquier cosa buena que él pudiera presentarle al Señor o encomendarse delante de Dios. Como el otro tenía una lista, ¿verdad? De que doy mis diezmos y lo otro. El publicano no tenía ninguna lista de algo que presentar como créditos delante de Dios. Es más, dice que ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, pero con el rostro abatido él se golpeaba el pecho y clamaba, como dice ahí: sé propicio a mí, pecador. Hermanos, necesitamos una revelación fresca. ¿Hace cuánto tiempo tú no tienes esa experiencia del publicano aquí mostrada en la parábola? Preguntémonos eso en esta tarde. Tal vez tienes ya muchos años de ser cristiano, y si te acuerdas de el día que viniste a los pies del Señor, ¿verdad? Sí, Señor, soy pecador, y te arrepentiste, fuiste salvo, el Señor te rescató. Pero desde esa vez ya nunca más has tenido una experiencia como esa. ¿Acaso no esto es un camino donde el Señor quiere ir revelando poco a poco lo que hay en nuestro corazón? Porque en su misericordia Él no nos puede revelar todo de un solo. Si Él revelara todo lo sucio, lo perverso, engañoso que hay ahí, no aguantaríamos, no soportaríamos, hermanos. ¿Cuántos han experimentado cuando el Espíritu Santo nos revela una cosa que no sabíamos que existía dentro de nosotros? A ver, ¿hay alguien aquí? ¿No ha tenido usted esa experiencia de que en algún momento de tu caminata el Señor te muestra algo de tu corazón que ni sabías que existía en ti? Una maldad tan fea que cuando el Espíritu Santo lo ilumina, te pasa lo del publicano, ¿verdad? No tienes dónde meter la cara, pegada al suelo. Señor, si tú no quitas eso de mí, no hay esperanza para mí. ¿Dónde voy a terminar, Señor? Amén. La Biblia dice que del corazón salen todas los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los homicidios. Todo eso sale del corazón, dice. No de algunos corazones. Eso quiere decir que dentro de nuestro corazón está la capacidad de todo eso. Uno de ustedes va a traicionar, me dijo el Señor, recuerda. Imagínense que el Señor dijera hoy aquí: uno aquí va a adulterar. Uno de los que está aquí presente va a estar envuelto en un homicidio. Tú dirías: no, yo no. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que tú no? Si no hemos caído en ninguna de esas cosas, es porque en su misericordia Dios nos ha guardado. Dios nos protege para no caer en ello. Pero es importante que entendamos y veamos por una revelación que eso ahí está. Y cuando lo vemos como el publicano, ¿verdad? Hermano, no hay otra solución más que caer golpeando el pecho, dice, ¿verdad? Y diciendo: Dios, sé propicio. En la versión inglés dice: ten misericordia de mí, pecador. Y Jesús nos da la explicación final y perfecta de la historia de estos dos hombres. Uno totalmente desprovisto de humildad, ¿verdad? Orgulloso, y yo soy aquí el mero bueno, ¿verdad? Yo hago al pie de la letra las cosas como la Biblia dice. Pero el otro completamente sumergido en un espíritu de
autodesaprobación, si se podría decir esa palabra, ¿verdad? Que al examinarte no encuentras nada bueno. Y la respuesta de Jesús para sellar esa parábola es: os digo que el fariseo, descendió a su... el publicano, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. O sea, el valor que Dios le da a la humildad es muy grande, hermanos. Pensemos, es que sin humildad, como ya les dije, no hay oración. Y sin humildad y sin oración no hay una vida devocional. Y sin esas cosas no hay santidad en tu vida. No hay obediencia. Vemos cómo de la humildad sale tantas cosas. Por eso Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Pero esta tarde, hermanos, podemos ponerlo a prueba, ¿no? Lo podemos poner a prueba. Si nos acercamos al Señor hoy con humildad, como el publicano, vamos a darnos cuenta de lo maravilloso que es. Como dice David, lo dice de esta manera: mientras callé, dice David. Él estaba hablando de su pecado. Mientras callé, mis huesos se secaban. Pero cuando caes como el publicano a confesar lo que eres y tu pecado y el pecado que hay en tu corazón, entonces somos levantados, somos perdonados, somos justificados. Amén. Santiago 4, verso 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, la humildad para Dios es muy valiosa. Y si hoy en esta tarde aquí todos nos presentáramos humillándonos delante del Señor, hermanos, su gloria no se detendría. Y Salmo 51, verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. La primera vez que pregunté cuántos, no vi ninguna mano, pero ¿cuántos han experimentado que buscas al Señor? Tal vez vas a orar, yo creo que todos tenemos algún lugar en la casa donde acostumbramos a orar, ¿verdad? Espero que tenemos un lugar, ¿no? Tal vez alguna hermana su lugar es enfrente del lavatrastos, ¿verdad? Espero que haya un lugar un poco más secreto, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces te ha pasado que estás allí y hay una sequedad? Como que los cielos están cerrados, ¿verdad? Pero de pronto te viene una revelación de algo malo que hiciste, de algo que estabas tratando de guardar, de esconder, algo que estabas tratando de mejor ni acordarte de eso. Sigamos adelante, porque lastimosamente esa es una mala costumbre, no sé si se puede decir costumbre, ¿verdad? Pero es algo que está en el corazón humano, que cuando haces algo malo o algo feo, escoges el camino de olvídate de eso, sigamos adelante, como que nada pasó, solo borrón y cuenta nueva, ya ni te acuerdes de eso, porque no quieren llegar al punto de decir sí, perdón. Si fue robo, decir soy un ladrón. Si fue adulterio, soy un adúltero, Señor, un inmoral, perdóname. No quieren llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces no vamos a encontrar la gracia de Dios sobre nuestras vidas, ¿verdad? Pero dice aquí que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén.
El hermano E.M. Bounds, un hermano muy hermoso de hace muchos años, ¿verdad? Él habla tanto sobre la oración. Sus libros son básicamente solo sobre la oración. Él comenta sobre el fariseo y el publicano, ¿verdad? Comenta que el fariseo se supone que estaba acostumbrado a orar, ¿verdad? Era un hombre que seguramente sabía cómo orar. Había sido entrenado desde niño cómo orar. Pero por lo visto, según la parábola, como muchos cristianos, ¿verdad?, no había aprendido la lección preciosa y valiosa de lo que es la humildad. Podemos imaginarlo a este fariseo, ¿verdad?, saliendo de su casa, dejando sus ocupaciones diarias y tal vez ver la hora, ¿verdad? No tenían reloj en ese tiempo. Ver la hora y decir, no, ya es hora, ya es la hora. Y se encamina al templo. Y entra al templo y busca el lugar correcto para orar. Digamos que la posición correcta para orar también. La hora correcta en la que él tenía que orar. Pero este hombre fariseo entrenado y educado para orar, no oró. Solo habló palabras, pero las palabras no eran oración. Dios escuchó solamente sus palabras y lo condenó. Según la parábola, lo condenó, ¿verdad? No salió justificado. Su ofrenda de oración había sido envenenada con orgullo. Hermanos, hemos oído hablar de esto miles de veces, ¿verdad?, en nuestra caminata cristiana, acerca de la humildad, acerca del orgullo, pero a pesar de eso, como que no nos estorba. Pero hermanos, el orgullo va a contaminar nuestras oraciones y Dios lo único que va a oír es palabrerío y no vamos a ser perdonados, ni justificados, ni escuchados. Con un poquito de orgullo que hubiera tenido la mujer sirofenicia, ¿usted cree que el Señor le hubiera dado lo que ella pedía? Y el Señor la probó al extremo, ¿verdad? Es que el pan es para los hijos, no para los perros, le dijo. Probada al extremo. Amén. Toda su oración del publicano estuvo saturada con autoalabanza, autoconfianza, autoexaltación. Yo aquí soy fulano de tal, ¿verdad? ¿Por qué esa persona ni me saludó? Como que no sabe quién soy yo, ¿verdad? En realidad, el Señor conoce, hermanos, cuando entramos por esa puerta y cuando salimos, y en todo lugar Él conoce quiénes somos. Si somos orgullosos, creyendo que tenemos tantos derechos, ¿verdad? Por otro lado, el publicano, estaba pensando en esto y estaba pensando que seguramente también, bueno, el publicano no estaba, lo vemos en el templo, pues. O sea que este hombre publicano, que todo el mundo lo miraba como un pecador, ¿verdad?, el que cobraba los impuestos al mismo pueblo, él tomó la decisión de encaminarse, así como el fariseo, encaminarse hacia el templo. Este publicano, ¿qué lo hizo hacer eso? ¿Qué había en el corazón del publicano que lo hizo ir al templo ese día? Yo creo que ese publicano, lo que estaba diciendo en el mero inicio, había recibido una revelación fresca ese día, tal vez, o quizás un día anterior. Como le dije, no es necesariamente que un ángel se le presenta, ¿verdad? Tal vez fue que le cobró el impuesto a alguien que todo el tiempo le había estado cobrando, pero ese día se dio cuenta que ese alguien era una persona
muy necesitada, y él quitándole dinero yo no sé, alguna experiencia más, algo fue, pero Dios le reveló a ese publicano todo lo malo que había dentro de él. Amén. Entonces él se encaminó al templo, pero con una carga profunda, un sentido profundo de pecado y de que tenía un corazón pecaminoso. Ese publicano se dio cuenta de cuán pobre él era. Y eran esas personas, por lo visto, según la historia, tenían dinero, ¿verdad? Más que el pueblo, porque no solo cobraban a lo que era, sino ellos cobraban de más y vivían una vida de ricos, ¿verdad? Los publicanos, a costa de robarle al pueblo. Saqueo es un ejemplo de eso, ¿verdad? Pero ahí se dio cuenta él de cuán pobre en espíritu era. Se dio cuenta de cuán privado estaba él de cualquier justicia o bondad. No había ninguna cualidad en él para presentarse delante de Dios. El orgullo en él estaba completamente aplastado y muerto. Pero eso solo Dios lo puede hacer, hermanos. Amén. Por eso es que cayó postrado con humillación, podríamos decir con desesperación delante de Dios. Otra vez les pregunto, ¿cuándo fue la última vez? Ahí en lo secreto, que caíste con tu rostro en el suelo con desesperación. Señor, ayúdame, porque yo no sabía cuán malo yo soy. Ayúdame. Eres mi única esperanza, Señor. Mi única esperanza. Amén. Él cayó postrado, clamando misericordia por sus pecados. Yo creo que es lo que necesitamos, hermanos, así como pasó con el publicano. Y cuando él sintió ese pecado en él y verse tan indigno, eso es lo que hace que la humildad, como dice el hermano Bounds, dice, hace que la humildad se enraíce en nuestra alma y nos presiona a postrarnos. El publicano no tenía ni el valor ni de levantar sus ojos al cielo. ¿Pero qué fue eso? La humildad que vino a posesionarse de él, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Al haber recibido la revelación de lo que él era. Amén. Aquí en la iglesia hemos hecho regularmente, hacemos un llamado al altar, ¿verdad? Alguien que desee pasar porque necesita una oración, necesita un encuentro con el Señor. Pero yo le digo que hay algunos hermanos aquí, poquitos, pero que nunca se mueven de su lugar. Nunca. Siempre hay un llamado, ahí se quedan sentados, viendo que todos los demás pasan. En realidad es triste, hermanos. Es triste porque tú puedes presentarle delante del Señor una lista como el fariseo, ¿verdad? Señor, yo voy a la iglesia todos los domingos, doy mis diezmos, no tengo enemigos, yo no soy malo, yo saludo a todos. Podemos tener una lista así, ¿no? Pero no es lo que Dios busca. Él quiere que veamos lo que hay aquí dentro y que clamemos a Él, ¿verdad? Amén. Esta parábola es un cuadro claro de la humildad contra el orgullo, ¿verdad? O sea, un contraste. Por un lado, verse completamente indigno, y por otro lado, tener autojusticia. Soy bueno, no le hago mal a nadie. Pero hermanos, veamos hoy el valor tan grande
y la belleza y la aprobación que la humildad tiene delante de Dios. Un corazón humilde, Dios no lo desprecia, no lo desecha. No se va a perder ni un solo corazón humilde. El profeta Sofonías dice, ¿verdad?, que cuando el Señor limpie la tierra, y ese tiempo está muy cerca, ¿verdad? Dice Sofonías, el Señor va a dejar sobre la tierra solamente los humildes. ¿Ok? O sea, ser humilde no significa ser tonto, ¿verdad? O no tener capacidad intelectual. Eso no tiene nada que ver. En todos los estratos, entre los estudiados, los no estudiados, los ricos y los pobres, entre los feos y los bonitos, en todos los estratos hay gente humilde. ¿Ok? Y esa gente es la que el Señor va a dejar. Así que entonces, hermanos, podemos concluir en esta tarde diciendo que la humildad es indispensable, requisito para una verdadera oración, y es un requisito indispensable para tomar la cena del Señor. Amén. En esta tarde, que el Señor dé la gracia, una revelación fresca, Señor. Revélame una revelación fresca de lo que soy. ¿Cómo queremos salir de aquí hoy? ¿Como el fariseo, que entró como salió, o peor de lo que como entró, verdad? O como el publicano, que entró arrastrado, ¿verdad?, pero salió justificado, perdonado. ¿Cómo queremos salir? Amén. Es decisión nuestra humillarnos y decirle: Señor, ayúdame. Amén. Cerramos nuestros ojos y cantemos una vez más ese coro que estábamos cantando. Oh, tu preciosa unción, Señor, una revelación fresca. Y cuando tenga una revelación fresca, yo voy a clamar: limpia mi corazón del engaño. Amén.